Bienvenido a un nuevo iceberg de conspiración. Esta es la segunda parte sobre la Biblia. Si quieres ver la primera, está en el canal. Recuerda suscribirte, unirte al grupo, link en la descripción, para comentar más teorías y icebergs. ¿Qué si les dijera que todos los escritos sobre Jesucristo son después de su muerte, incluso después de 200 años de su muerte? La única referencia, probablemente pseudohistórica, data de 93 años después de la supuesta muerte de Jesucristo, el cual es conocido como el Testimonium Flavium, escrito por Flavio Josefo, el cual hace referencias a Jesús y los orígenes del cristianismo en las antigüedades judías, escritas alrededor del 93 y 94 años después de Cristo. Esto es muy importante. Solamente incluye dos referencias de Jesús en los libros 18 y 20, y una referencia a Juan el Bautista en el libro 18. La veracidad de estos tres versículos aún está en duda. Sin embargo, es muy importante recalcar que se está escribiendo 93 años después de la muerte de Jesucristo, y es la única referencia no bíblica, no religiosa, en la que se habla de este personaje. El pasaje importante es del 18 capítulo 3 o 3, el cual dice: Por este tiempo pareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia el mundo muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, la había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él, y la tribu de los cristianos, llamadas así por él, no ha cesado de crecer hasta el día de hoy. Aquí es donde entra la siguiente teoría. Realmente, ¿cuál es la fiabilidad histórica de los evangelios? Este es uno de los principales debates sobre el Nuevo Testamento. Aparentemente, el Evangelio de Marcos fue escrito primero. De ahí, los evangelios de Mateo y Lucas utilizan el de Marcos y el hipotético documento Q, además de algunas otras fuentes para escribir sus evangelios individuales. Y todos coinciden que el Evangelio de Juan fue escrito al último, lo cual es una completa estupidez porque te están contando la historia de 4 versiones distintas. Es importante recalcar que todos estos evangelios fueron escritos aproximadamente 200 años después de la supuesta muerte de Jesús, los cuales primero pasaban de tradiciones orales hasta que se empezaron a escribir. Fueron escritos 200 años después de la supuesta muerte de Jesucristo. Esto es muy importante porque también esto te hace pensar qué realmente fue lo que sucedió y la diferencia con lo que se escribió. Probablemente te preguntes qué es la fuente Q que estoy mencionando. El documento Q, Evangelio Q, o el Evangelio de los Dichos, es una colección hipotética de dichos de Jesús aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del Evangelio de Mateo y Evangelio de Lucas. Q se define como el material común que pueden encontrarse en ambos evangelios y que no puede hallarse en su fuente escrita, el Evangelio de Marcos. Este texto está basado en la tradición oral de la iglesia primitiva y contiene las logías de Jesús. Se cree que estos evangelios sinópticos fueron escritos entre 65 y 95 años después de la muerte de Jesucristo. Aquí volvemos a ver que pasaron muchísimos años de cuando la tradición oral se empezó a escribir. Hecho que confirma que no tenemos ni puta idea de qué fue lo que sucedió, porque siempre que la gente cuenta cosas y se va pasando por una tradición oral, la realidad siempre se transforma. Ahora vamos a mencionar sobre el Evangelio secreto de Marcos, el cual es un evangelio apócrifo perdido del que se citan dos brevemente fragmentos de una carta atribuida a Clemente de Alejandría, descubierto en 1958, y autenticidad existen dudas. Este evangelio es polémico porque menciona posibles implicaciones sobre la homosexualidad en Jesús. Actualmente creen que es una falsificación hecha por el descubrimiento de Smith porque tiene paralelismos con la novela El misterio de Marsaba. Los puntos a favor es que el examen de la caligrafía de la carta, tal y que como aparece en las fotografías, arroja la conclusión que sí corresponde al siglo XVIII. Si de verdad fue escrito en esta época, una falsificación tan perfecta no habría sido posible. La carta es perfectamente coherente con lo que se conoce del cristianismo primitivo. Y la crítica moderna literaria ha visto en la carta numerosos rasgos estilísticos y vocabularios estadísticamente frecuentes en la obra de Clemente de Alejandría, lo que parece apuntar que la carta es auténtica. Los puntos en contra es que la desaparición del manuscrito impide que puedan realizarse análisis químicos para detectar si realmente pertenece al siglo XVIII.
En la literatura de los primeros tiempos del cristianismo no hay ni una sola alusión al Evangelio secreto de Marcos ni a la supuesta carta de Clemente a Teodoro acerca de los capocratianos. Existen algunas contradicciones entre lo que Clemente afirma en esta carta y lo que dice en la mayoría de sus obras. Y expertos examinaron las fotografías del texto ampliadas, lo cual contestaron que se llama el temblor del falsificador, que se produce cuando el texto no se escribe con naturalidad, sino que es dibujado por un falsificador para engañar. Por otra parte, hay líneas imprecisas, alzamientos de la pluma entre los trazos, toda clase de indicaciones de que fue falsificado. La parte controversial de esto es la siguiente. Jesús hizo rodar la piedra de la puerta en la tumba, y enseguida entró donde estaba el joven, extendió su mano y lo resucitó. Y el joven, mirando a Jesús, sintió amor por él y comenzó a suplicar que se quedara con él. Saliendo de la tumba, se fueron a la casa del joven, pues era rico. Y después de 6 días, Jesús le dio una orden, y cuando cayó la tarde vino el joven a Jesús, vistiendo con una túnica sobre el cuerpo desnudo, y permaneció con él aquella noche, pues Jesús le enseñaba el misterioso del reino de Dios, y saliendo de allí se volvió a la otra ribera del Jordán. De momento es todo, espero sigan apoyando el canal, suscríbanse, y recuerden, unirse al grupo en Facebook, link en la descripción para compartir más teorías.